Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 8. El mundo era blando. Como dibujos con tiza garabateados y dejados bajo la lluvia, sus bordes sangraban y los colores se acumulaban donde no debían. A su alrededor, los árboles parecían recortes de cartón, sus hojas colgando flácidas de sus ramas, intactas por el viento. Los sonidos de los motores y las voces que pasaban por allí flotaban en sus oídos. Distante, débil, como si alguien estuviera reproduciendo una grabación desde otra habitación. Incluso la hierba se sentía falsa debajo de sus pies. Megumi estaba al borde de todo, cerca, pero lejos al mismo tiempo. Sus manos cayeron a los costados, apenas perceptibles para sus propios sentidos. No sabía cuánto tiempo había estado parado allí. Sus ojos se arrastraban hacia abajo, los dedos y las manos más pequeños de lo que estaba acostumbrado. Carecían de los callos a los que se había acostumbrado a ver, dejando solo una pálida suavidad bajo su mirada. Las manos de alguien que aún no conocía la dureza del mundo. Un sueño. Los ojos de Megumi retrocedieron, escaneando su entorno. El sol había salido pero su luz era incorrecta, no brillante, no cálida. Simplemente pálido, como si brillara a través de un vidrio opaco. Las sombras que proyectaba eran largas, arrastrándose por el suelo como centinelas oscuros, doblándose debajo de los bancos, antes de desaparecer en gruesos focos de niebla que se enroscaban debajo de los árboles como tinta derramada. Delante de él, dos figuras se pararon al lado de un camino. Un hombre. Alto, de espalda recta, con hombros anchos debajo de una chaqueta gris. La forma de él le resultaba familiar, pero no podía recordar nada más. Su voz era baja, incluso, una cadencia relajada. A su lado, una mujer. Más baja, la barbilla inclinada hacia el hombre, vestida con un vestido de flores, y su peso descansando sobre su pierna izquierda. Su voz era más clara, entrecortada con una leve sonrisa, la amable que usaban los adultos cuando intentaban sonar educados el uno con el otro. Sus rostros eran un lío de marcas negras y garabatos, como si su memoria olvidara completarlos. Tampoco le llegaron sus palabras, solo sílabas amortiguadas como si estuvieran atrapadas detrás de un cristal. Megumi no se movió hacia ellos. Él no necesitaba hacerlo. Ya sabía quiénes eran como si fuera un instinto, un tenue recuerdo revolviéndose en lo más profundo de su mente. Los dos eran sus padres, al menos uno de ellos. Sus ojos se deslizaron más allá de ellos. No eran importantes. Su mirada se dirigió en cambio a la niña sentada en un banco cerca de un macizo de flores de una tienda. Un espectáculo que de alguna manera casi había pasado por alto, la única visión clara en el sueño. Ella era más alta que él por 1 pulgada o 2, un año mayor también. Su cabello era liso, casi demasiado limpio para una niña de su edad, recogido en una coleta suelta en la espalda que se balanceaba suavemente cuando se movía. Un marrón intenso, del tipo que siempre se veía más cálido a la luz del sol. Sus zapatos eran blancos pero estaban rayados de tierra, sus piernas balanceándose ociosamente debajo del banco. No le prestó mucha atención al mundo mientras sus manos tocaban a tientas el dobladillo del vestido morado que vestía. Sus ojos, del mismo color castaño oscuro que su cabello, estaban fijos a un lado. A su derecha, había gruesos racimos de vibrantes flores azules. Agrupados y apiñados, con pétalos redondos superpuestos como papel mojado. Algunos estaban frescos, otros ya comenzaban a curvarse por los bordes. A diferencia de los árboles y el mundo que los rodeaba, se balanceaban suavemente en el mundo inmóvil. Él no sabía cómo se llamaban. Nunca le importaron mucho las flores. Nunca lo había hecho. Eran simplemente cosas bonitas que olían bien para él, pero se destacaban aquí brillantes y claras, como si no pertenecieran al resto del sueño, junto a la niña misma.
Ella se volvió, sus ojos se encontraron con los de él, ensanchándose un poco como si lo pesara con silenciosa curiosidad. La niebla se acurrucó desde los bordes de su visión, rodando desde los árboles y filtrándose en las grietas entre los alrededores. Sintió que se le secaba la boca mientras daba un paso adelante. El color comenzó a desvanecerse. Un segundo paso. La luz se oscureció a gris, las sombras se alargaron debajo del banco a medida que el aire se volvía delgado y frío. Tropezó en la tercera. Abrió la boca, moviendo los labios. Sin embargo, no escuchó nada mientras el mundo se desmoronaba en silencio. Megumi se despertó temblando, sus ojos se abrieron bruscamente mientras el aire entraba en sus pulmones. Parpadeó la brillante luz de la mañana mientras se frotaba los ojos, dejando escapar una respiración larga y profunda. El techo sobre él era plano, de un blanco roto con una pequeña media cúpula de vidrio cerca del centro de la habitación, con la luz apagada. La habitación en sí olía débilmente a sudor y polvo. Por un segundo, no se movió, su respiración entró lenta incluso mientras controlaba su respiración. El sueño aún se aferraba al fondo de sus ojos, su cuerpo se sentía más pesado de lo debido, aunque no por fatiga. No soñaba a menudo. Y especialmente no de tiempos pasados lejanos. Ese día, nunca conoció a su madre. Su padre siempre lo había cuidado desde niño, aunque apenas recordaba esos momentos. El hombre a menudo lo dejaba solo durante largas horas, a menudo solo regresaba a casa por la noche. Megumi ya ni siquiera podía recordar su rostro. Sin embargo, un día, su padre lo llevó de viaje a un parque cercano para conocer a alguien nuevo. Bueno, dos personas. Una mujer con la que su padre había estado saliendo recientemente y su hija, Sumiki. Ese fue el día en que conoció a su nueva madrastra y hermanastra. Idiota, murmuró en voz baja, arrugando ligeramente la cara. Ya fuera que estuviera hablando consigo mismo o no, se perdió cuando un mar de pensamientos y emociones se precipitó en su mente, chocando como olas unas contra otras en un movimiento caótico. Exhaló por la nariz mientras apartaba el recuerdo de su mente, sentándose. La manta que apenas lo había cubierto se le resbaló de los hombros mientras se movía, arrugándose por la cintura antes de caer al suelo. Era grande, lo suficientemente grande como para que también formara la amortiguación que él estaba colocando encima. Lo apartó y se pasó una mano por el pelo, con los dedos agarrados brevemente contra los nudos de su sueño. A su izquierda, Black yacía acurrucada en la otra mitad de la manta, con una mano metida debajo de la mejilla. Su arco se movió ligeramente cuando la luz pasó a través de las persianas. Ella no se movió. Al otro lado de la habitación, a solo 2 metros de distancia, Jaune se recostaba sobre una cama doble sin manta y con un mono. Un brazo colgaba de un costado mientras su rostro estaba enterrado en la almohada, como si estuviera tratando de esconderse del sol. Ronquidos suaves y desiguales entraban y salían de ritmo. La mirada de Megumi permaneció un momento más, antes de alejarse. Bien anoche. Black y él habían aceptado la oferta de Jaune de quedarse en su apartamento. La rubia lo había llamado pequeño, pero para Megumi, se sentía espacioso, aproximadamente del mismo tamaño que los dormitorios en Jujutsu-Hai. La única razón por la que se sentía abarrotado ahora era porque él y Black dormían en el suelo. En todo caso, la habitación estaba vacía. 4 paredes, una puerta a lo que él imaginaría un baño, pisos de madera y una cocineta apenas separada de la habitación principal. Estaba relativamente vacío, excepto por la cama en la que se acostó la rubia y una mesita en una de las esquinas de la habitación, cerca de los pies de dicha cama. Encima había un televisor, con los cables enredados en un nudo cerca de un tomacorriente de pared. A un lado había una maleta abierta, su contenido derramándose. Mejor que dormir afuera, pensó. Rodó los hombros, estirando la rigidez mientras separaba el suelo fresco contra sus calcetines. El sueño había desaparecido en su mayoría de su mente ahora, pero lo que dejó a su paso todavía estaba allí. Todas las emociones no deseadas que sintió, el deseo de volver a tiempos más simples, sus propios fracasos. Se sentía como bilis en su garganta. Chasqueó la lengua mientras se dirigía a la puerta, deteniéndose en la cocina cuando vio un bloc de notas, algunos bolígrafos y, probablemente, algunos correos amarillos. Cogiendo un bolígrafo, garabateó en el bloc de notas amarillo. Salir a caminar. Volveré pronto. Fusiguro. Parecía tembloroso.
A él no le importó. Con una última mirada a la habitación, volvió a caminar hacia la puerta, poniéndose los zapatos mientras salía silenciosamente. Él no sabía a dónde iba, pero él quería caminar. El aire exterior estaría más despejado. Las calles de Vale estaban ocupadas, los viajeros y los compradores se movían fácilmente entre las multitudes de la mañana. Megumi rara vez había visto tanta gente en la ciudad, aunque eso era más probable debido al lugar donde él y Blake vivían antes. Antes habían vivido al borde del distrito comercial, aunque sospechaba que ahora estaba cerca del centro principal de la ciudad. El sol ya estaba cerca de su pico. No se había dado cuenta de lo tarde que se había hecho cuando salió. El clima en sí era agradable, ni demasiado caluroso, ni demasiado frío. La acera debajo de los pies también estaba más limpia aquí, algunas incluso más lisas que las que recordaba de casa. Las tiendas pasaban deslizándose a ambos lados de la calle, con sus paredes y ventanas pintadas con logotipos y letras brillantes. Cruzó en una intersección vacía y continuó hacia adelante, con las manos metidas holgadamente en los bolsillos. El dolor en las piernas por dormir en el suelo ya se había ido, y el aire fresco ayudó a sacar el resto del sueño de su sistema. Incluso la herida en su brazo de hace días parecía inexistente. Megumi se sentía físicamente lo mejor que había estado en los últimos días, pero debajo de todo, sentía que estaba cargando el peso del mundo a su sombra. A diferencia de muchos de los transeúntes, caminó sin destino en mente, solo buscando algo que hacer. Un lugar a donde ir. Cualquier cosa para sacudir el regusto del sueño y la amargura que le dejó. Sus ojos vagaban mientras caminaba, mirando carteles pegados a postes de luz, vitrinas llenas de polvo, accesorios, bebidas, bocadillos e incluso armas. Hizo una pausa. Una floristería estaba frente a él, pequeña en comparación con los edificios al lado, de solo 2 pisos de altura. Letras naranjas brillantes y audaces vestían la fachada de la tienda sobre la puerta. Scarlet Burroughs. Debajo había estantes de macetas y tierra alineando el borde del alféizar de la ventana. Colores brillantes floreciendo, trayendo más color al escaparate mientras su aroma llegaba a su nariz. Margaritas, caléndulas, al menos él pensaba que lo eran. No sabía mucho sobre flores, aunque Tsumiki las señalaba cada vez que caminaban juntas a casa en ese entonces. Su mandíbula se tensó mientras sus piernas se movían. El timbre sobre la puerta sonó suavemente cuando dio un paso adentro. Un tenue aroma a tierra y algo dulce, cálido, permanecía en el aire. La tienda era estrecha pero profunda, con un pequeño mostrador ubicado cerca de la parte trasera con una caja registradora y un solo taburete de madera. Detrás del mostrador, una niña de ojos somnolientos se estiró y parpadeó, estremeciéndose al escuchar el timbre. Torció su cuerpo mientras se inclinaba para mirar más allá de uno de los estantes que le bloqueaban la vista. Megumi pasó junto a altas hileras de estantes llenos de plantas en macetas, cuando su mirada finalmente se encontró con la de ella. Ojos marrones, cabello castaño y 2 orejas largas, que sobresalían de la parte superior de su cabeza. Orejas de conejo. Scarlet Burroughs a un juego de palabras con conejos. Toug pensó secamente. Buenos días, tartamudeó, frotándose los ojos mientras trataba de limpiar el sueño que la atormentaba. ¿Necesitas ayuda buscando algo? Megumi negó con la cabeza. Buenos días, y no. Solo estoy navegando. Él no le dio más que eso. Solo una mirada tranquila cuando se apartó del mostrador y dejó que sus ojos pasaran por la tienda. La mayoría de las pantallas tenían una pequeña llamarada decorativa. Barras de hierro curvadas, diseños integrados en los estantes y arcos suaves entre los niveles. Cerca de las paredes había hileras de ramos cuidadosamente dispuestos, tanto pequeños como grandes, con pequeñas notas escritas debajo. Cosmos gravamen de 3000. Lirio de los Valles gravamen de 2500. Peonías gravamen de 4000. Ninguno de ellos realmente le interesaba excepto uno. Era como si le tiraran de la mirada. El recuerdo no vino todo de una vez. Solo una sensación al principio, como el peso de una pequeña mano tirando de su manga, una voz gritando emocionada algo que una vez había olvidado. Sus ojos se detuvieron cerca del fondo. Un pequeño ramo de flores azules y rosadas, envueltas en papel fino y pálido. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se arrodillaba, la flor puesta ahora al nivel de los ojos.
Se agruparon en racimos gruesos, apretados y redondos, con cada flor hecha de docenas de pétalos pequeños, suaves, redondos, superpuestos entre sí como papel mojado. 2 de las flores eran de un azul vibrante, la tercera de un rosa pastel. Un leve olor llenó su nariz mientras se inclinaba más cerca. Era diferente a los demás por los que había pasado, cuya dulzura aún permanecía en el fondo de su mente. Los racimos azules y rosados olían damp húmedos, con un toque suave y dulce. Un susurro comparado con la charla suave de todo lo que vino antes. Parpadeó lentamente, leyendo la nota debajo del ramo. Hortensias gravamen de 3800. La misma forma agrupada. El mismo azul. Así que así se llaman, murmuró entre dientes. Su mano extendió la mano hacia uno de los pétalos, el borde de su uña rozándolo ligeramente. Era pequeño. Timby. Suave. Casi delicado al tacto, como si se rompiera en el momento en que lo sostenía. Se sentía alegre vivo. El recuerdo brilló en su mente, el hilo se volvió a abrir una vez más. El parque. La tienda. Su padre. La mujer. Tsumiki. Él no había notado las flores entonces, pero ella sí. Ella los había estado mirando en el momento en que él y su padre llegaron. Verlos balancearse en el viento, como si fueran lo único que le interesaba. Ese es popular entre las mujeres mayores. Una voz tranquila detrás de él habló. Las parejas también. Se estremeció ligeramente, su mano retrocediendo hacia su costado cuando se despertó de su aturdimiento. La empleada se paró unos pasos detrás de él, con las manos metidas detrás de la espalda. Sus ojos todavía estaban un poco pesados por el sueño, pero ella sonrió de todos modos. Hortensia, agregó. Son agradables, ¿verdad? Megumi no respondió al principio, su mirada volviendo a las flores. Lo son, dijo después de un momento de vacilación. Nunca supe el nombre. Escuchó una pequeña carcajada junto a pasos que se detenían a su lado. La mayoría de la gente no lo hace, los clientes entran y piensan que se ven bonitos y los compran. Pero en realidad tienen algún significado, si te gustan ese tipo de cosas. Ella se agachó a su lado, igualando su mirada hacia las flores. Las hortensias vienen en 4 colores diferentes. Azul, rosa, morado y blanco. El azul y el rosa son nuestros más populares. Hizo una pausa por un momento antes de extender la mano para tocar un pétalo, sin la vacilación que él tenía. El blanco y el morado son similares. Se trata de orgullo, pureza y también comprensión. El rosa es muy popular entre las chicas, especialmente en las citas y el día de las parejas. Mi mamá siempre me dice que la tienda siempre se agota cerca de la primavera con esas rosas también. Él escuchó, asimilando cada palabra en silencio. ¿Y azul? Él preguntó. El color que había visto mirar a Tsumiki. Por lo general, están destinados a disculparse. ¿Cómo? Lo siento. Ojalá lo hubiera entendido. Es una especie de mezcla de arrepentimiento y gratitud. De gratitud también, creo. Hizo una pausa, dudando antes de agitar la mano en el aire como si alejara un pensamiento. Aunque la mayoría de la gente los compra porque son bonitos, creo que también son bonitos. Lo siento si no estoy siendo tan servicial, no trabajo aquí a menudo, dijo, mordiéndose el interior de la mejilla con una rápida mirada hacia él. Está bien, dijo, sin que sus ojos dejaran las flores azules. Ella asintió un poco antes de seguir su mirada. ¿Son para alguien? Puedo conseguir algunos rosados por la espalda, habló, con la voz más clara ahora, casi bromeando. A Tsumiki le podrían haber gustado, pensó. Había demasiadas cosas que quería decirle. Demasiadas cosas a las que nunca tuvo la oportunidad. Demasiadas disculpas que nunca pudo decir por ser un niño tan tonto, por nunca tomar en serio sus palabras. Para verla solo una vez más. Sin embargo, las flores no arreglarían eso. No voy a comprar nada hoy, suspiró, poniéndose de pie. Está bien. Ella también se puso de pie, cepillándose las manos en el delantal. Si alguna vez vuelves a estar interesado, y son bastante caros, pero si estás interesado y quieres una gran calidad, Scarlet Burroughs es el lugar. Levantó el pulgar hacia arriba, haciendo todo lo posible por no mostrar la leve grieta en su sonrisa mientras recitaba la frase. Él le dirigió una mirada fija, en lugar de eso simplemente se giró y caminó hacia la puerta.
Gracias, dijo en voz baja, sin mirar atrás. El empleado parpadeó, lo tomó desprevenido y luego le hizo un pequeño gesto cuando salió. Ven de nuevo. La campana volvió a sonar detrás de él. Puede que el peso en su mente no se haya levantado por completo, pero Fe ya no sentía que el mundo estuviera sobre él. El apartamento estaba en silencio cuando regresó, deteniéndose justo afuera de la unidad que Jaune alquiló. Habitación 416. Megumi no agarró el mango, no tenía llave ni se molestó en tocar. En cambio, se presionó cerca de la puerta, proyectando una sombra para cubrir el pequeño espacio en la parte inferior. Al momento siguiente, su cuerpo se hundió, hundiéndose profundamente en su propia sombra y debajo de la puerta antes de reaparecer al otro lado. El líquido negro se desprendió de su forma como seda cuando emergió erguido, las sombras volviendo lentamente a su lugar original. Jaune gritó, cayendo de espaldas mientras apuntaba con la espada que sostenía a la puerta. Blake se estremeció a mitad del bocado, casi dejando caer el sushi que sostenía entre dos palillos chinos. Megumi los miró fijamente. Jaune estaba sentado en el suelo, con la espada en ángulo bajo cuando se dio cuenta de que era Megumi, con los ojos muy abiertos mientras jadeaba. Estaba vestido con jeans sencillos y una camiseta blanca. Blake estaba encaramada al borde de la cama, con las piernas cruzadas, un pequeño recipiente de sushi descansando en su regazo. El televisor frente a ella estaba reproduciendo algo, al parecer algunas noticias locales, pero el sonido era lo suficientemente bajo como para que Megumi no pudiera decir lo que decía. ¿De dónde demonios vienes?, preguntó Jaune, su voz una octava más alta de lo normal. La puerta, respondió Megumi. Entró completamente, quitándose los zapatos cerca de la entrada mientras mantenía los ojos en Jaune. ¿Qué estás haciendo? Estoy entrenando, dijo Jaune, dejando escapar un suspiro. Se puso de pie, asegurándose de no apuñalar las tablas del suelo con la punta de su espada. Se movió, colocando la espada sobre su hombro en su posición plana, claramente consciente de sí mismo mientras sus ojos se alejaban. Blake me estaba mostrando algunas cosas. Más o menos. Blake hizo un suave ruido de desaprobación por la nariz, enviándoles una mirada a ambos mientras comía. Ella se negó al principio, agregó Jaune rápidamente. Pero le traje comida. La mirada de Megumi se dirigió a Blake. Ella se encontró con su mirada de manera uniforme mientras tragaba saliva. Él ofreció sushi. Tenía hambre. Eso es todo lo que se necesita. Literalmente le dijiste que se rindiera anoche. Él se preguntaba si ella siempre era así de fácil. Blake masticó despacio. Es un buen sushi. Megumi miró el sushi. Era una mezcla de nigiri de pescado y un ají. Ni siquiera era como las de una tienda de sushi adecuada, sino más bien una simple caja que podías conseguir en un konbini. Jaune sonrió como si estuviera orgulloso de sí mismo. Megumi exhaló por la nariz, evitando decir nada. Se preguntó si existía un estereotipo felino sobre el sushi o el pescado en general. Todavía recordaba cada vez que Blake traía a casa solo latas de atún y un tenedor de plástico. Metió la mano en una sombra junto al mostrador de la cocina, pequeña, pero lo suficientemente grande como para sacar lo que quería. 2 libros. Uno con cubierta de cuero y escritura cursiva, algo de lo que le costó leer el título y encontró en la sección de ficción después de agarrarlo al azar. El otro, un libro más grueso y utilitario con un pequeño diseño de flores en el lomo. Arrojó el de cuero a la cama junto a Blake. Jaune seguía mirando hacia atrás a las sombras junto al mostrador, preguntándose qué demonios hizo Megumi. Blake miró el libro encuadernado en cuero, parpadeando. ¿Me compraste un libro? Olvidé conseguirte uno antes de tu job trabajo en el bar. Ella se estremeció. Gracias, dijo después de una pausa, con los ojos fijos en la portada mientras la levantaba, abriéndola mientras leía por un momento. ¿O lees este tipo de cosas? Había un pequeño rubor en su rostro mientras lo miraba extrañamente. Era una expresión que nunca antes había visto en su rostro. ¿No te gusta?, él preguntó. Ella sacudió la cabeza. No, simplemente no te confundí con alguien que lee esto, dijo. Megumi frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dijo, con la voz entrecortada mientras cerraba el libro. Lo leeré más tarde, pero no creo que debas darles esto a las chicas.
Sintió que sus ojos se contraían ante el comentario. Ni siquiera sabía cuál era el título porque estaba en cursiva inglesa. Fue un milagro que este fuera su encuentro más difícil con la barrera del idioma en los últimos días. Incluso había comenzado a pensar en inglés en lugar de en japonés. Los ojos de Jaune se habían estado moviendo entre los dos mientras escuchaba en silencio. ¿A dónde fuiste, por cierto? No dejaste una nota ni nada, dijo, volviendo a Megumi. Cuando nos despertamos, te habías ido. Dejé una, dijo Megumi. ¿Dónde? En el mostrador. Jaune miró hacia la cocina, apenas vio el bloc de notas amarillo al lado del desorden del correo. A Jaune se rascó la nuca torpemente. ¿Y? ¿A dónde fuiste, de todos modos? Preguntó de nuevo. Solo salí a caminar y me detuve en la biblioteca. El lenguaje de las flores, interrumpió Blake, leyendo el título del libro en voz alta. Megumi no dijo nada mientras dejaba caer instantáneamente el libro que sostenía a la sombra por los pies. No sabía que te gustaban las flores. Yo no. Ella dio una pequeña sonrisa comprensiva. Claro. Deja de sonreír. Estás equivocado. Jaune se aclaró la garganta, tratando de redirigir. De todos modos, Blake en realidad no es malo en esto. Enseñar, quiero decir. Ella me mostró algunas cosas. Bueno, algo así. Ella me dijo que estaba haciendo mal. Más o menos. Su forma es horrible. Es como si nunca antes hubiera empuñado una espada. Lo he hecho. Jaune protestó. Ayer y hoy no cuentan. Oye, te haré saber que he estado blandiendo esta espada durante años. Eso hizo que tanto Blake como Megumi le miraran con escepticismo, haciendo que el rubio se marchitara un poco. Bueno, de vez en cuando en mi patio trasero. Las miradas no disminuyeron. Cada vez que mi familia me dejaba solo en la casa. Ni siquiera sabías que era Laura, dijo Megumi. Mira, culpa a mi familia. Ni siquiera sabía que existía hasta ayer o que necesitabas que fuera un cazador. Mi padre nunca me lo dijo, refunfuñó, recogiendo la vaina de su espada que estaba apoyada contra una de las paredes. Jaune sostuvo la hoja en su mano, mirando el tenue reflejo de sí mismo en el acero. El corte debajo de su mejilla ahora era una simple línea roja, dejando cicatrices antes de resoplar mientras la envainaba y la arrojaba a la cama. Su cuerpo lo siguió poco después, su rostro metido en una de las almohadas. Megumi lo miró fijamente. Vas a golpear a alguien accidentalmente si sigues actuando así. Entonces deberías enseñarme sobre el espaciado, dijo una voz amortiguada. Tienes a Blake. Megumi le echó un vistazo a dicha gata. Y hazlo afuera. No hay suficiente espacio aquí para entrenar adecuadamente. Jaune levantó la cabeza, dándole una mirada renuente. Sin embargo, es en barras vergonzoso. ¿Y dónde siquiera? En la calle. Se quejó. Megumi miró a Blake en busca de apoyo. Ella solo se encogió de hombros, metiéndose otro trozo de sushi en la boca, antes de levantar otro y señalarlo en su dirección. No has comido en mucho tiempo, dijo ella, mirándolo. ¿Quieres uno? Si estás enseñando, no deberías hacerlo a medias, dijo secamente. Y no, estoy bien. Ella frunció el ceño. Han pasado días. Eso no está bien. Comí hace 2 días. Su boca se abrió ligeramente. ¿Cuándo? ¿Y qué? Además, 2 días siguen siendo 2 días demasiados. Panqueques. Blake lo miró fijamente. ¿De dónde de los dioses sacaste panqueques? En algún lugar. ¿Los compraste? Blake preguntó a continuación, con escepticismo en su tono. ¿Con qué dinero? Fue lo que ella dejó fuera. No, arrastró una mano por la cara, un poco molesto por las preguntas. ¿Tú? Yo no soy tú, le interrumpió. Ni siquiera sabes lo que iba a preguntar, refunfuñó. Ibas a preguntar si los robé. ¿Cómo iba a robar panqueques? No lo sé, tal vez cenaste y saliste corriendo. Tal vez los agarraste del plato de otra persona y Shadow se teletransportó, ¿eh? Sus ojos se dirigieron a la puerta por un momento y luego volvieron a él. Apretó los dientes ante la ridiculez de la acusación. Así no es como funciona mi apariencia, replicó, moviendo los ojos hacia Jaune por un momento ante su casi mal discurso. O, como si no pudieras simplemente esconderte a la sombra de otra persona. Yo.
Grrr. Su estómago gruñó, silenciando la habitación y dejando solo el débil sonido de los presentadores de noticias del televisor. Megumi giró la cabeza, sin mirarla a los ojos, apretando ligeramente la mandíbula antes de dejar escapar una larga respiración. ¿Recuerdas a los cazadores en entrenamiento que conocí antes? Me invitaron a comer algo. Ella le dio una mirada plana, como si esperara más, solo para no encontrar nada más. ¿Ves? Eso fue fácil, ¿no? Ella resopló. Panqueques gratis en una primera reunión, sin embargo. Eres prácticamente una socialité mistraliana. No sé por qué estabas siendo tan reservado al respecto, murmuró por última vez en voz baja. Ahora deja de ser tan sombrío y ven aquí. Bien, cedió, acercándose. No era como si no tuviera hambre. Simplemente no se sentía bien al quitarle cosas gratis a Jaune, sin importar si era él pagándolas o, en el caso de Blake, siendo sobornado. Simplemente no le gustaba deberle nada a la gente ni pedir ayuda. Eres peor que un gato callejero, ¿sabes? Jaune agregó de costado mientras se sentaba de nuevo. Blake le dirigió una mirada aguda, aunque el rubio no sabía exactamente por qué. Jaune, sabiamente sin querer averiguarlo, se volvió a buscar el control remoto del televisor como un hombre que busca refugio. Megumi le tendió la mano a Blake, antes de que 2 trozos de sushi, 2 nigiri de atún, cayeran sobre su palma. Megumi pronto se apartó, llevándose una a la boca. Dejó que se calmara un poco mientras masticaba. Estuvo bien, no mal, no bien. El sonido de la televisión se escuchó de repente cuando Jaune encontró el control remoto, jugueteando con él. Megumi lo ignoró al principio hasta que escuchó un ataque coordinado contra un tren de compañía de polvo Schnee. Los ojos de Megumi se dirigieron hacia el televisor, donde un fotograma borroso de una cámara de seguridad llenó la pantalla. Mostraba el interior de una estación de tren familiar, algo que Megumi solo había visto en monocromo en ese momento dentro de Shadow. Alrededor del gran interior había una horda de conejos revoloteando, oficiales tratando de mantener el orden y, en el centro de todo, un borrón en blanco y negro corriendo por el caos. La mano de Blake se congeló con un trozo de sushi hasta la mitad de su boca. Sus ojos ámbar se convirtieron en pinchazos cuando su arco de repente presionó hacia abajo. Jaune parpadeó lentamente. El ancla continuó. Según las fuentes, la policía de Vale todavía está investigando esto como una posible operación Colmillo Blanco. Se informó de 2 sospechosos. Una mujer vista huyendo de la escena y un hombre no identificado, visto solo brevemente por un cazador que respondió. Las palabras de Melania volvieron a él. Como mencionó las noticias hablando de un robo de tren. Así que esto es lo que ella quiso decir. Jaune giró lentamente hacia la pareja. El usuario de la maldición no reaccionó, solo devolvió la mirada, inexpresivo. Blake estaba nerviosa, su cuerpo quieto mientras sus ojos estaban pegados congelados al televisor. El apartamento se sentía demasiado tranquilo. Jaune no dijo nada al principio, con la remota cojera en la mano. Sus cejas se entrelazaron lentamente, luego se desmayaron, como si no supiera en qué expresión aterrizar. Entonces, Jajau Colmillo Blanco. Hay como ninguna posibilidad de que sean específicamente ustedes, ¿verdad? Soltó una risa débil. Megumi no parpadeó. Nosotros no. Los ojos de Jaune se cruzaron entre ellos, su mano gesticulando torpemente hacia la pantalla, cuando de repente se puso de pie, caminando hacia ella. Bien, claro. Solo, su voz se desvaneció cuando la pantalla de repente mostró un boceto de los 2 sospechosos a partir de la descripción del cazador que respondió. La sospechosa fue representada con un lazo en la cabeza, cabello oscuro, ojos de color claro, alrededor de 160-170 centímetros de altura. El sospechoso masculino fue representado con cabello igualmente oscuro, rostro afilado y alrededor de 170-180 centímetros de altura. Ambos vistiendo de blanco y negro. Jaune se volvió hacia ellos, con una mirada angustiada en su rostro mientras miraba sus ropas y rostros. Blake con su conjunto blanco y negro, Megumi con sus pantalones negros y botones blancos. Coincidencia, tartamudeó Blake. No estamos con el colmillo blanco, reiteró Megumi. Jaune soltó una risa hueca. Sí, y Junior definitivamente no los reconoció chicos y los llamó colmillo blanco.
Él tiene a la gente equivocada, dijo Megumi, haciendo una mueca de dolor. Al menos era parcialmente cierto. Junior solo sabía de Black y su antiguo compañero, Adam, quienes realmente atacaron el tren. El propio Megumi era un extraño. Incluso si lo fuéramos, antes no tenías problemas con nosotros. Black le lanzó una mirada de reojo. No estás ayudando, siseó ella. No. No lo es, dijo Jaune, con la voz entrecortada. Ustedes probablemente piensen que soy estúpido, pero no soy tan tonto. Él los señaló. Pensé que eras peligroso, pero no tanto. Atacaste un tren. ¿Quién sabe qué más podrían haber hecho? Rescató un tren, corrigió Black con un chasquido, poniéndose de pie también. Y no lastimamos a nadie. No hubo víctimas, Megumi agregó un momento después. La boca de Jaune se abrió, luego se cerró, luego se volvió a abrir. Eso no lo mejora. Mira, ¿de verdad crees que si fuéramos terroristas, estaríamos escondidos en tu apartamento viendo televisión y no en una casa de seguridad en este momento? Dijo Black, señalando a la pantalla. Jaune se encogió de hombros exageradamente. No lo sé. Tal vez ustedes son terroristas que actualmente están usando mi apartamento como casa de seguridad. Esperen, es por eso que están tratando de ingresar a Beacon. Megumi se pellizcó el puente de la nariz. ¿Por qué los terroristas intentarían entrar en Faro de todos los lugares? Una academia llena de los mejores cazadores de todo Vale, los que podrían detenernos y arrestarnos fácilmente si alguna vez se enteraran. Ni siquiera soy un fauno. Se golpeó el pecho con el pulgar. Jaune abrió la boca para replicar, pero vaciló. Black y Megumi intercambiaron una mirada mientras el silencio se filtraba por la habitación. Díselo, dijo Megumi, haciéndola estremecerse. ¿Por qué? Ella siseó. Porque él no dejará de pensar que somos colmillos blancos, a menos que quieras manejarlo. La voz de Jaune entró débilmente. Estoy aquí mismo, ya sabes. Black apretó los dientes por un momento, antes de volverse hacia Face Jaune. Sus ojos ámbar le clavaban agujeros, como si estuviera tratando de fingir que él no estaba allí. Ella vaciló, antes de dejar escapar un suspiro. Yo era parte del colmillo blanco, está bien. Lo fue. Ya no lo soy. Ese ataque al tren, yo fui parte de él, pero mi pareja y yo tuvimos un desacuerdo sobre qué hacer con el tren. Él quería volar el tren y yo no quería que mataran a los trabajadores. Nos separamos. Fue entonces cuando dejé el colmillo, dijo la última parte con firmeza. Jaune miró entre ellos. Ah, ¿y Fusiguro? Ella sacudió la cabeza. Nos conocimos por casualidad después de eso e hicimos un trato. Él no es parte del colmillo blanco en absoluto, así que mírame si quieres señalar con el dedo. Jaune tragó saliva, mirándola a los ojos. No me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Crees que estoy mintiendo? Yo, no estoy seguro. Sé que eres o eras colmillo blanco. Ese no es el problema, bueno, lo es, pero no. Se rascó la nuca. Permaneció en silencio por un momento. Mira, le mentí antes, de vuelta en la camioneta y todo eso. No me gusta el colmillo blanco, comenzó Jaune. Podemos decirlo, Megumi agregó secamente. Jaune frunció el ceño ante eso, antes de dejar escapar un suspiro. Cuando escuché por primera vez que ustedes eran parte de ellos en Junior, me puse nervioso. Escuché todas las historias y cosas malas sobre ellos vi algunos de sus crímenes en la televisión. Fusiguro preguntando si Junior necesitaba a esa gente muerta me asustó. Pero era solo por una misión. Nada de matar. Solo golpeando a la gente. Podría ser eso. Y luego nunca tendría que volver a hablar con ustedes, finjan que nunca los he visto antes, incluso si nos cruzamos en Beacon. Black se burló, cruzando los brazos, sin saber a dónde iba con esto. Jaune respiró hondo. No lo sé. Tal vez soy tonto, pero yo y ustedes dos han sido amables conmigo. Incluso me salvaste la vida, Black. Me gustaría creer que no eras alguien que lastimaría, mataría a la gente. Que no eras como los demás que he visto y oído en la televisión. Y tú lo demostraste, dijo, mirándolos a los dos. No puedo expresar lo suficiente mi agradecimiento. Black no habló, sus ojos subían y bajaban por la cara de Jaune mientras se mordía el labio, sin saber cómo responder.
Megumi permaneció en silencio. Jaune de repente juntó las manos, sobresaltándolos a ambos. Y entonces Gies creeré que eres buena gente, supongo. Cree que no tienes malas intenciones, sonrió incómodo e inseguro. Realmente no hay nada más que pueda hacer, excepto tener esperanza. Blake parpadeó. Solo una vez. Entonces otra vez. Su expresión cambió, suavizándose ligeramente, pero lo suficiente como para que Megumi notara que la tensión salía de sus hombros. Miró a Jaune, pero el rubio ya se estaba frotando la nuca como si lamentara haber dicho la mitad de eso en voz alta. No deberías decir cosas así, murmuró Megumi. No si no puedes cumplir tu palabra, idiota. A la esperanza. Era ridículo en la mente de Megumi que la rubia se aferrara a eso y nada más que a sus palabras, sin importar cuán verdaderas fueran. ¿Realmente te gusta llamar así a la gente, eh? Jaune resopló. Eres demasiado honesto. Eso hizo que Jaune hiciera una pausa. Entonces sonríe. Bueno, dijo, enderezando la espalda, un arco nunca se retracta de su palabra. Volvió la mirada hacia Blake. Solo trata de no hacerme un mentiroso. Ella no respondió por un momento, igualando su mirada como si tratara de ver cualquier mentira ella misma, solo para no encontrar nada. Fusiguro tiene razón, dijo finalmente, cerrando los ojos por un segundo. Intentaré no desperdiciar tus palabras. La sonrisa de Jaune se ensanchó muy levemente, antes de mecerse sobre sus talones, luego empujó abruptamente su mano hacia Blake. Un apretón de manos. Arco Jaune, dijo. Corto, dulce, se sale de la lengua, a las mujeres les encanta. Las orejas de Blake se crisparon bajo su moño. Ella miró su mano como si fuera una trampa. Sabemos tu nombre, dijo Blake lentamente. Sí, pero la mano de Jaune permaneció suspendida, aunque ahora parecía mucho más incómodo, su sonrisa se volvió tímida. Mi mamá siempre decía que las primeras impresiones importan, y las nuestras no fueron las mejores. Y creo que los dos me odiabais aunque ya no, ¿verdad? No es lo mejor, es una forma de decirlo, dijo Megumi. No lo pruebes, comentó Blake, mirándose la mano. Desordenado, entonces. Jaune lo intentó. Entonces. Movió los dedos expectante hacia Blake. Silencio. La televisión sonaba al fondo, el presentador de noticias seguía hablando sobre el ataque al tren de la Kosude. La mirada de Blake se dirigió a Megumi, como preguntando, ¿habla en serio? La mirada de respuesta del usuario de la maldición era plana. Desafortunadamente. Con un suspiro, Blake extendió la mano y estrechó la de Jaune, breve, firme, e inmediatamente se retrajo. Blake belladona. Jaune sonrió como si le hubiera entregado un trofeo. Luego giró hacia Megumi, con el brazo ya extendido. ¿Y tú? No. Vamos, no seas sombrío. Ahora es tradición. ¿Cómo? Porque, vives en mi departamento, eso significa que yo establezco las reglas y la tradición. Jaune asintió para sí mismo. Tiranía, dijo Blake mientras se sentaba de nuevo en la cama, recogiendo su caja de sushi nuevamente. No tiranía, replicó Jaune. Piensa en ello como unión de compañeros de cuarto. La mano de Jaune se mantuvo obstinadamente en alto. Mira, incluso iré primero de nuevo. Jaune Ark, aspirante a cazador en entrenamiento, terrible mintiendo, y, miró la espada abandonada en la cama, aparentemente peor esgrimiendo la espada de lo que pensaba. Megumi no se movió. El brazo de Jaune comenzó a temblar por el esfuerzo de sostenerlo. Blake se metió otro trozo de sushi en la boca. Solo dale la mano. Él no va a parar. Pasó un latido. Luego, con el entusiasmo de un hombre firmando su propia sentencia de muerte, Megumi extendió la mano y le dio a Jaune un solo y débil apretón de manos. Megumi Fusiguro. Jaune le dio un empujón extra a su mano, como si estuviera tratando de compensar la completa falta de entusiasmo de Megumi. ¿Ves? No tan fuerte. Megumi retiró su mano como si hubiera estado mojada en algo pegajoso. Eso no era necesario. Fue simbólico. ¿De qué? ¿Camaradería forzada? Exactamente. El ojo de Megumi se crispó. Blake resopló en silencio. Ustedes dos se están llevando muy bien. No iría tan lejos, murmuró Megumi, cruzando los brazos. Ciertamente tratando de intentar. Jaune se rió débilmente.
Por un momento, ninguno de ellos habló. La televisión detrás de ellos volvió a recorrer las imágenes de las noticias. Repeticiones de la plataforma borrosa del tren, siluetas vagas, conejos, confusión. La mirada de Blake permaneció fija en él. Sus orejas se crisparon una vez debajo del arco mientras presionaban hacia abajo una vez más. La voz de Jaune llegó más tranquila esta vez, sus ojos en la pantalla también. Ustedes dos realmente deberían hacer algo al respecto. Cállate. Megumi no se molestó en responder, simplemente se sentó al lado de Blake mientras alcanzaba su sombra. El lenguaje de las flores salió una vez más. Nota del autor. Me pregunto quién podría ser esa conejita. Originalmente planeé dejar este capítulo a principios de este fin de semana, pero tuve algunos contratiempos en el camino con el diálogo. Sin embargo, el próximo capítulo tendrá un poco más de acción y ampliará más sobre cómo interactúan la energía maldita y el aura. De todos modos, nos estamos acercando al punto final de este arco preludio, algo que he denominado volumen 0. El capítulo 10, o tal vez incluso el 9 debería ser el capítulo final del arco iris, dependiendo de si combino los dos, entonces estaremos en Beacon.